Perfecto. Bueno, Quassin Instrumentos existe ya desde el año 93, y antes, previamente, como División de Instrumentos de Quassin Uruguaya, que es una compañía que ya no existe. Y desde entonces, y desde antes de que yo empezara en esto, que fue hace ya 27 años, Fluke era una de las compañías representadas por Quassin. Y por ahí, ya hace unos cuantos años, Fluke compró a Rytec, que forma ahora parte de otra división de Fluke que se llama Fluke Process, que se dedica básicamente a todo lo que tiene que ver con instrumentación de medición sin contacto por infrarrojos para la industria. A partir de esa compra, Fluke retoma un proyecto de Rytec, que era la primera cámara termográfica de Fluke, que fue la TI-30, y de ahí en adelante ha sido toda una historia de desarrollos y adquisiciones de compañías hasta llegar a la línea que tienen hoy. Entonces, a ver, acá, a ver, si pueden solucionar algunos temas de audio. Está, que tiene algún participante. Acá. Bueno, perfecto. Les comento entonces rápidamente. Estamos hablando de una forma de medir la temperatura que, como tantas otras, en realidad no mide temperatura, sino que mide otra magnitud, como ser en el caso de los termómetros, ¿verdad?, que más conocemos, los termómetros de mercurio, que en realidad lo que estamos midiendo, estamos usando un fenómeno físico que es la expansión del volumen de un material con la temperatura, y lo que queremos hacer es un desarrollo adecuado para que todo se reduzca a medir una longitud. Esto parece fácil, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Porque hay que preocuparse de que el recipiente no sea muy variable, no varíe su volumen con la temperatura, porque si no ahí estaríamos teniendo una incidencia en esta longitud, que el volumen del material sea adecuado a la sensibilidad requerida, y por eso se ha hecho un recipiente más grande. Es una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta, pero de todas formas, en definitiva, esto se reduce a que vamos a medir la temperatura con una regla, ¿verdad? Y vamos a tener esa transformación de unidades de longitud a unidades de temperatura. Bueno, con el tema de la temperatura pasa lo mismo, no me voy a detener ahora en la historia, pero sí le voy a mostrar a una cantidad de personajes que tuvieron que ver con esto, desde Herschel, que fue quien descubrió el fenómeno, hasta después todos los físicos y matemáticos que fueron desarrollando las distintas fórmulas que rigen el fenómeno, ¿no? Así que Herschel le atribuimos el descubrimiento del infrarrojo, y después von Boltzmann esta fórmula donde expresaron la radiación del cuerpo negro en función de su temperatura, y después también observaron que esta emisión estaba afectada por características de la superficie de los objetos, y definieron un parámetro que es la emisividad, que es muy importante para nosotros. Después, Kirchhoff, Planck y todos los demás nos permitieron llegar a esta ecuación, que básicamente tiene dos términos, que uno es que está directamente relacionada con la temperatura del objeto, este parámetro que queremos medir, y el otro está relacionado con T sub B larga G, que en realidad es la temperatura de las cosas que se están reflejando. ¿Por qué? Bueno, esta es la definición de cuerpo negro, y acá se define la emisividad como la relación entre la energía infrarroja que emite un cuerpo cualquiera, que no sea negro, y el cuerpo negro. El cuerpo negro es el que emite la mayor cantidad de energía posible, y por lo tanto ese cociente siempre va a estar variando entre 0 y 1. 0 si el cuerpo no emite nada, y 1 si es un cuerpo negro, ¿correcto? Y ahí estamos, con la relación entre esa temperatura, en el caso de que pudiéramos conocer exactamente qué es lo que emite el objeto, es una fórmula, sería muy fácil de medir la temperatura. Pero ¿qué pasa? Nos pasan cosas como esta. Acá tenemos dos termografías, y yo sí les digo qué pasó entre una termografía y la otra, capaz que alguien se ve tentado a decir que es un cambio de temperatura, que acá este objeto que vemos que es en realidad es un círculo, pero que está medio acostado, por eso se ve como ovalado, y está sobre una placa caliente, que ha pasado de estar frío
que son estos colores más fríos que vemos acá alrededor de los 20 grados, a estos colores más calientes que están por aquí cerca de los 50 grados, ¿verdad? Pero en realidad lo que ha pasado aquí es que hemos utilizado una placa como esta, ¿no? De donde un lado es plateada y del otro lado es un cartón. Entonces quiere decir que estamos midiendo la misma temperatura de un lado y del otro con la cámara termográfica y nos está dando valores muy diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que tener en cuenta la emisividad del material. Este material, el cartón, es muy emisivo, y este material, que es el aluminio, este papel de aluminio, es muy poco emisivo. Además de ser muy poco emisivo, y por ahí lo están viendo, esto que está ocurriendo acá es una reflexión de la luz óptica, ¿no? Porque acá estoy viendo la ventana de mi oficina, acá estoy viendo el artefacto de luz, ahí el techo. Está reflejando, pero eso es luz, no es calor. Sin embargo, con este tipo de objetos pasa lo mismo con la energía infrarroja, la refleja prácticamente de una manera muy similar. Las cosas que emiten calor se van a reflejar en él. ¿Y qué va a pasar con esas cosas que emiten calor? Y bueno, vamos a cortar mi video. Ahí está. Ahí tenemos aluminio y cartón. Ahí tenemos algunos valores de emisividad de distintos materiales. Lo que está pasando es esto. Tenemos la cámara termográfica y tenemos el cuerpo cuya temperatura queremos medir. Ese cuerpo va a estar emitiendo una energía que va a llegar a la cámara termográfica. Después podemos tener un cuerpo caliente que está detrás del objeto que queremos medir. Si este objeto fuera transparente a los infrarrojos, o si tuviera cierta transparencia, entonces esa sería una energía que también llega a la cámara. Después podemos tener un objeto en el mismo ambiente de la cámara, a una determinada temperatura, que va a producir una energía infrarroja que se va a reflejar en el objeto y va a llegar a la cámara. Entonces acá estamos viendo algo que se llama la radiosidad, que es toda la energía infrarroja que recibe la cámara. Tenemos la energía emitida, la energía transmitida a través del material y la energía reflejada por el material. En una simplificación que hacemos, que realmente no es una simplificación, sino que en la mayoría, prácticamente todos los casos se nos va a dar, es que vamos a estar hablando de cuerpos opacos donde la transmisividad va a ser 0, y el calor de este cuerpo aquí detrás no nos va a afectar. Pero sí no nos vamos a poder escapar de considerar esta reflexión de la temperatura de este cuerpo. Entonces la radiosidad, que es todo lo que recibe la cámara, va a ser una suma de toda la energía infrarroja que recibe, que va a ser parte de la que proviene del cuerpo y parte de la que es reflejada por el cuerpo. ¿Cómo separa la cámara una de otra? No lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces, si recordamos la fórmula, tenemos que evaluar algunas cosas, y tenemos que evaluarlas bien porque se las tenemos que comunicar a la cámara para que la cámara sepa medir bien la temperatura. Una de ellas es la energía infrarroja del material. Perdón, la emisividad del material, que va a ser la energía infrarroja que él emita, en definitiva, dependiendo de su temperatura. Y la otra es la temperatura esta de este objeto que está reflejada en él, porque van a influir. Y los dos tienen una incidencia que es la cuarta potencia. O sea, esta temperatura del objeto va a incidir con su cuarta potencia, y esta va a incidir con su cuarta potencia. Esta va a incidir proporcionalmente a la emisividad, y esta va a incidir proporcionalmente a la reflectividad de este cuerpo, que es 1 menos la emisividad. Entonces vamos a tener algo que es así, ¿no? Esto sería la energía emitida por el cuerpo, que es la constante de Stefan-Boltzmann, por la emisividad del material, por su temperatura a la cuarta, y esto es lo reflejado, que es otra vez la constante de Stefan-Boltzmann, multiplicada por la reflectividad, que es 1 menos la emisividad, por la temperatura del objeto a la cuarta. Después tenemos otra energía, que es la energía interna de la cámara, que como se genera calor en la propia cámara, y esa va a estar sumada también. Lo que pasa es que la cámara después tiene un mecanismo de cero, que si ustedes han utilizado una cámara termográfica, probablemente lo conozcan, y si no lo habrán escuchado, que es como unos pequeños ruiditos de algo mecánico que cada tanto, cada un minuto, al principio, después un poco más esporádicamente, se escucha cuando uno utiliza una cámara, que es la interrupción del camino óptico para evitar que entre energía infrarroja del exterior
y la cámara puede evaluar su energía interna. Y ahí lo que hace es restarla. Eso es lo que le llaman en las cámaras el proceso de calibración. Está mal llamado, pero se le llama así. En realidad es un cerado, ¿no? Entonces hay que recordar eso, ¿no? Que la cámara termográfica es un radiómetro, no es un termómetro. Entonces vamos a medir energía infrarroja y la vamos a transformar en temperatura. Acá, en esta fórmula que vemos acá, vemos que cuanto mayor es la emisividad, mejor es o más fuerte es la incidencia de la temperatura del objeto que queremos medir. Y en el segundo término, donde interviene la temperatura reflejada, vemos que cuanto mayor es la emisividad, menos interviene ese término. En el caso de que el cuerpo fuera negro, ideal, la emisividad sería 1 y este segundo término, dependiente de la temperatura, desaparece. Pero eso en la práctica no ocurre, ¿sí? Siempre vamos a tener que la emisividad de un material orgánico, de un plástico, de una pintura, va a ser cercano a 1, 0,95, 0,97, pero no va a ser 1. Entonces siempre vamos a tener presente este segundo término dependiente de la temperatura que se refleja. Entonces, inmediatamente sacamos la conclusión de que si la temperatura de fondo es muy alta, entonces este término se empieza a hacer comparable, ¿no? Y en la medida de que nosotros no tengamos posibilidad de evaluar demasiado bien este término, la temperatura de fondo, entonces vamos a estar cometiendo errores en el cálculo de este segundo término debido a la energía reflejada, y nos va a empeorar nuestro cálculo de temperatura. Nuestro cálculo, en realidad, los cálculos los hace toda la cámara, ¿no? Pero el hecho es que si nosotros no le decimos exactamente, y no lo vamos a hacer nunca, porque no podemos decirlo exactamente, pero por lo menos si no se lo decimos con mucha aproximación, cuál es el valor de la temperatura de fondo y cuál es el valor de la emisividad del material, entonces vamos a estar cometiendo errores. Acá vemos cómo sería la composición de una cámara termográfica. Tenemos el objeto que emite una radiación a través de la lente, llega a este elemento que, como ven, es una matriz, donde cada uno de los cuadritos que la componen es un sensor infrarrojo, que lo que hace es variar su resistencia eléctrica en una forma que tiene relación directa con la energía infrarroja recibida. Cada uno de estos valores de resistencia se comunican, o sea, se miden por la electrónica de la cámara, y después la cámara va a utilizar 2 valores o 3 valores que nosotros ingresamos. Esto lo tenemos que definir nosotros, que es la emisividad del material que estamos midiendo, la temperatura que se está reflejando en el material, del objeto que se está reflejando en el material, y después, por si acaso estuviéramos viendo a través de una ventana infrarroja, podríamos poner su índice de transmisión. Si estamos mirando a través de es una especie de ojos de buey que se utilizan en algunos tableros que uno no quiere abrir por razones de seguridad, vamos a tener una transmisión que no va a ser el 100%, por ahí va a ser el 96%, bueno, uno acá tiene que ponerle esa transmisión. Ahí aplica sus fórmulas y va después a ver qué paleta de colores elegimos, qué valores le asignamos para la temperatura de los extremos de esos colores, ¿no? O sea, el color más cálido en este caso va a corresponder a 40 grados y el color más frío a 19,4. Y de ahí lo que nos va a producir es una imagen termográfica radiométrica, donde cada uno de los puntos de esa imagen tiene asociado un valor de temperatura. Como estas cosas, sacando las cosas que son propias del trabajo de campo, que es tener un buen encuadre de la termografía y hacer un buen foco de la termografía, el resto de las cosas se las dijimos nosotros y después las podemos variar en el software. Incluso hay algunas cámaras muy elementales que no tienen variación de emisividad. La emisividad es 0,95. Entonces después, cuando uno quiere hacer un cálculo más afinado, lo puede hacer en algún software asociado, donde sí puede variar esos valores. Acá hay algunas imágenes reales de algunas cámaras termográficas, la lente, en un soporte interno donde se ve alguna electrónica y el sensor.
Está acá el resto por la parte de atrás, toda la parte electrónica, donde ya están los conectores que salen directamente al teclado y a la pantalla, ¿verdad? Y acá una ampliación de esta parte donde se ve el sensor y se ve este dispositivo que les contaba, que lo que hace es periódicamente interrumpir la visión del sensor para poder calcular la energía interna y hacer la corrección. Este es el FPA, que es el corazón de la cámara termográfica, que es el arreglo focal plano. Es lo que veíamos hoy, que es una cuadrícula. Y este es el elemento de bloqueo, o de cerado. Bueno, y esto es básicamente cómo está constituido un arreglo focal plano. Cada uno de ellos, de los elementos, es sensible a la radiación infrarroja, y después de cada uno de ellos sale un valor de resistencia que, con todo lo que vimos, se termina transformando en una imagen en una pantalla, y en las cámaras radiométricas se transforma en una matriz de valores a la cual tenemos acceso posteriormente. Van a ver en las hojas de datos de sus equipos datos como este, ¿no? Que es un FPA de qué tipo, microvolómetro radiométrico, sin refrigeración. ¿Ah? Esa es una de las ventajas del desarrollo de estas tecnologías, que hacen que una cámara se pueda llevar ahora en el bolsillo y no en la caja de una camioneta como era en los primeros tiempos. Los materiales, la respuesta espectral, 714 micrones, elegida por razones técnicas, el quinto tipo. ¿Cómo es la incidencia de la radiación en los parámetros eléctricos? Es un cambio de resistencia. Y después hay otras cosas importantes de este sensor que nos van a interesar al momento de comprar una cámara, que es cuántos detectores tiene. Cuanto más elementos de detección tenga, obviamente igual que en una cámara fotográfica, vamos a tener termografías con mayor resolución. Mayor resolución implica dos cosas. Una es una mejor imagen, pero la otra también es una lectura mejor de temperatura. Después la frecuencia de refresco. Cada cuánto se actualiza la pantalla. Normalmente para la industria se usan cámaras lentas, hasta 9 Hz. Si pasamos los 9 Hz y que la cámara viene de los Estados Unidos, hay que hacer un contrato con el Departamento de Estado, que no la vamos a usar con fines bélicos, y hay que llevarte un registro de cómo usamos cada día la cámara y quién la tiene. Es un contrato, no es una injerencia gobierno a gobierno, simplemente usted quiere una cámara de más de 9 Hz, perfecto, pero tiene que firmar este contrato. Y es cierto que te lo inspeccionan. Las cámaras, en la mayoría de los casos, tienen opciones de baja frecuencia, que son de 9 Hz o menor, y después de una frecuencia mayor, que puede ser de 30, de 50, de 60 Hz. Bueno, uno de los temas que nos interesa hoy, entonces, y que tiene que ver con el arreglo focal plano, es la resolución. Acá tenemos una imagen de una cámara modesta, 80x60, cómo mejora cuando pasamos a una de 60x120 y cómo mejora cuando pasamos a una de 320x240. Tenemos un detalle mucho más fino. El tema es también pensar si necesitamos o no necesitamos esta fineza de detalle, porque pasar de una cámara a la otra significa hacer una inversión más grande. Si no es necesario, no lo vamos a hacer, no sería un buen gasto. Siempre, no está de más tener una cámara con muy buena resolución porque puede surgir alguna necesidad. Pero en principio, si vamos a trabajar con aplicaciones eléctricas, cualquiera de estas está bien. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué va pasando con una imagen termográfica a medida que aumentamos la resolución? Por ejemplo, en esta cámara, que tiene un arreglo focal plano de 160x120, vamos a ver uno de los elementos de la imagen, que se le llama píxel también, aunque en la pantalla de la cámara esto pueden ser varios píxeles, pero es la menor superficie que la cámara es capaz de representar como una temperatura.
va a tener este tamaño y va a tener una temperatura, un color y una temperatura asociados, 35 grados en este caso. Si ahora pasamos a una de 320 por 240, este cuadrado que teníamos acá se divide en 4, ¿no? Porque al duplicar la cantidad de filas y la cantidad de columnas, se nos cuadruplican la cantidad de elementos. Y ahora encontramos con que esto, que antes se veía de 35 grados, tiene algunas partes que están más frías y otras partes que están más calientes. Encontramos un punto de 45 grados. Bueno, ya estamos previendo qué es lo que pasa cuando pasemos a 640 por 480. Se sigue subdividiendo esa imagen y resulta que tenemos sí algunos puntos por debajo de 45, pero tenemos algunos que está en 52 grados centígrados. Y así hasta 1280 por 920. Esta es una cámara de extrema resolución para los estándares que se manejan actualmente. Sumado a esto, y si tienen en cuenta que el arreglo focal plano son una cantidad de sensores rectangulares puestos uno al lado del otro, es fácil darse cuenta de que va a haber puntos ciegos, en donde un elemento se junta con el otro, va a haber un punto donde no va a haber una medida. Entonces lo que se hace en algunos casos como artificio es aprovechar los pequeños movimientos de la mano o los movimientos de los sistemas de enfoque automático para aprovechar ese movimiento y tomar medidas en los intersticios entre los elementos. Y de esa forma, componer una imagen que tenga 4 veces la resolución nativa del arreglo focal plano. Eso es una función interesante que tiene que ver con la resolución. Otro tema importantísimo es el foco. Vamos a ver, el foco es algo que no podemos corregir una vez que tenemos la termografía tomada. Eso ahí no se sabe muy bien qué es, esto acá sí se sabe, ¿no? Eso tenemos una diferencia entre un mal foco y un buen foco. Es lo que pasa acá, ¿no? También. Esto es un buen foco y un mal foco en temas ópticos. No solamente tenemos una imagen más linda, sino que tenemos mayores detalles, ¿no? Fíjense lo que es la textura de la base, del mantel de la base, y lo que es también la posibilidad de leer lo que dicen las llaves. Estamos no solamente mejorando la imagen, sino que estamos viendo más información. Lo mismo pasa con el foco infrarrojo. Fíjense acá. Tenemos una imagen con un mal foco y una imagen con un buen foco. Y hay una diferencia importante de temperatura. Acá no se calentó ni se enfrió el objeto, simplemente se enfocó bien. Entonces pasamos de tener un punto máximo de temperatura máxima de 283,8 a un punto de temperatura máxima de 362,2, que es el mismo punto. Quiere decir, nos hubiéramos equivocado grandemente si nos hubiéramos conformado con la termografía de arriba y la hubiéramos utilizado para hacer un informe. Entonces, ¿qué hace Fluke? Fluke está preocupado por el tema de la resolución, está preocupado por el tema del foco, porque son cosas importantes. Entonces, con el tema del foco está aplicando el sistema del laser sharp. El laser sharp es un mecanismo que nos permite definir el objeto sobre el que queremos hacer el foco, apuntando el láser y disparándole con el láser. O sea, lo invocamos con el láser y lo que hace la cámara es medir la distancia y establecer su foco a esa distancia. Acá, por ejemplo, tenemos enfocado un objeto, o tenemos en imagen un objeto que no sabemos ni qué es, y en realidad el foco se está haciendo sobre el alambrado que tenemos entre medio. Acá, en cambio, el alambrado prácticamente desaparece. ¿Por qué? Porque apuntamos el láser al objeto que queremos medir y ahí quedó el foco perfectamente establecido. Este es el laser sharp que tienen algunas cámaras de Fluke. Tipos de foco que tenemos es el libre. Hay algunas cámaras, hay varias cámaras de Fluke que tienen un foco libre. Quiere decir, uno no se preocupa por el foco y va a tener imágenes aceptablemente bien enfocadas
con una profundidad de campo muy, muy grande, ¿no? Estas son capaces de enfocar, algunas de ellas a partir de los 20, 30 centímetros, otras a partir de los 50 centímetros, en adelante. Después tenemos el foco manual. El foco manual es moviendo la lente, como hacían los fotógrafos profesionales antes, de tener tantos mecanismos de enfoque. Y que para ver imágenes cercanas es muy bueno. Y después el enfoque automático, que hay de varios tipos. En particular, Fluke adoptó el Laser Sharp, que lo desarrolló Fluke, y que funciona, es perfecto. No hay vez que no funcione, salvo que justo cuando uno está apuntando el flash tiemble un poco, lo cual la cámara avisa que el láser no estuvo estabilizado. Y a veces eso cuando uno está lejos del objeto y el objeto es chico puede pasar. Entonces, el Laser Sharp es una de las características de las cámaras de Fluke. Acá tenemos problema de la profundidad de campo. Vamos a tener algunas cosas que están en foco y otras que no. Por ejemplo, en estas dos fotografías. Acá vemos, ¿no? Entonces, mi oficina. ¿Cuál imagen está bien de estas dos? Y bueno, depende. Si yo quiero ver el display del teléfono, obviamente está mejor la de la derecha que la de la izquierda. Ahora, si yo quiero ver los biblioratos que tengo en el fondo, está mejor la de la izquierda que la de la derecha. ¿Podría tener todo en foco? Y bueno, en principio no. Pero Fluke inventó un procedimiento que le llama multi-sharp, que permite hacer esto. Esta es una imagen, por ejemplo, que está enfocada en el objeto del fondo. Y esta es una imagen que está enfocada en el objeto de adelante. Esta está enfocada en los dos. ¿Qué hace este procedimiento que se llama multi-sharp? Y lo que hace es tomar una cantidad de termografías con distintas distancias focales y después componer una en la cual todos los planos están en foco. Acá hay algunos ejemplos, y acá agrandé uno de estos para que se aprecie un poco mejor. En la de la izquierda se ve bien en foco el objeto que está adelante, pero el de atrás está desenfocado. Incluso los cables que están atrás o los otros materiales que están atrás no se ven o no se distinguen bien. En cambio, en la de la derecha ya vemos mucho mayor definición. ¿Por qué? Porque se utilizó el multi-sharp. Otro tema importante para tener en cuenta cuando vamos a comprar una cámara es el NTD o la diferencia de temperatura del equivalente al ruido. ¿Esto qué es? El ruido electrónico que tienen las cámaras o cualquier circuitería hace que haya un piso de ruido que si mi temperatura varía de manera que la resistencia queda dentro de esa faja de ruido, o el voltaje que se produce cuando se va a medir queda dentro de esa faja de ruido, entonces no se puede distinguir. Cuanto más afinada es la electrónica y más chico es ese piso de ruido, o cuando se utilizan algunos procedimientos de promediación, como también tienen algunas cámaras de Fluke, para eliminar las señales aleatorias y quedarse solamente con las no aleatorias, entonces se mejora la sensibilidad. Hay cámaras de 0.2 grados centígrados de sensibilidad y hay otras de 5 centésimas de grado o menores también. El Fluke tiene algunas de 0.045 y tiene algunas de 0.06, incluso algunas cámaras de bajo costo que ahora han alcanzado esas sensibilidades que antes solamente era posible con iricones y otros sensores muy, muy aparatosos. Y acá hay un efecto, ¿no? Porque si vemos estas dos imágenes, uno estaría capaz que tentado de decir que una de las imágenes está tomada con una cámara con mayor resolución, o sea, con más cantidad de píxeles, de elementos en el arreglo focal plano. Sin embargo, la diferencia que hay entre una y otra es la sensibilidad. Estas son la Fluke TI10 y la Fluke TI12.
Las dos tienen la misma resolución, pero una tiene una sensibilidad. Son máquinas viejas. Una tiene una sensibilidad de 0.2 grados y la otra tiene una sensibilidad de 0.1 grado, lo cual también produce esa diferencia de imágenes que es importante. Ahí está lo que hablábamos de los valores. Bueno, entonces, llegado el punto, si alguien tiene preguntas en cualquier momento nos puede escribir en el chat. Fernando está revisando. ¿Sí? Y con mucho gusto nos detenemos y lo vemos. Acá tenemos la familia de las cámaras de Fluke en la actualidad. Hay como 5 series de cámaras o 4, y una que se despega un poco acá porque tiene una función adicional. Pero básicamente tenemos la cámara Pocket. Vamos a compartir el video, a ver si ahí ven. Esta es la cámara que le estamos mostrando en el cuadrito de arriba a la derecha, a la izquierda, que es, bueno, viene un estuchecito duro, ¿no? Lo único que trae es la cámara en sí misma. ¿Qué es esto? El estuche y un cable USB y una correa para agarrarla. Esta es la cámara termográfica. Esta cámara termográfica tiene una cantidad de características interesantísimas que ahora se las vamos a contar. Después está la serie Performance, que son estas cámaras con este formato más de pistola, ¿no? Tiene una batería inteligente, llegan a distinguir que hay un diagnóstico de carga, ¿ah? Que es pulsando esta membrana aquí se ve. ¿Ah? Se cargan con una bayoneta, uno puede tener más de una, tenerlas cargadas y alargar la jornada de trabajo, digamos. Estas cámaras están en una familia que en este momento está en crecimiento. ¿Ah? Por ahora tenemos 2 modelos, 3 modelos, y va a haber alguno más. Después está la serie profesional, que es ahí está, que es formato muy parecido, pero un poco más grande. Esta cámara tiene algunas otras características, por ejemplo, tiene touchscreen, aunque también tiene los botones, porque a veces uno trabaja con guantes de seguridad y el touchscreen es difícil de manejar o imposible. Entonces uno siempre puede seguir manejando la cámara con su teclado. Esta es una cámara que tiene una cantidad de características. En estas es que empieza a aparecer el mecanismo del laser sharp. En algunas de ellas está la super resolución, el multi sharp, y después el promedio para para disminuir el ruido en las lecturas de temperatura. También es de formato pistola. Después tenemos la serie Experta. La serie Experta es una cámara articulada, ¿ven? Que tiene la posibilidad de articular la lente con respecto a la cámara, y lo cual para algunas posiciones, para inspeccionar algo, si de repente tendríamos que andar así con una de las otras cámaras, y para inspeccionar algo hacia arriba, podemos usar esto, o algunos temas de comodidad. A su vez, como tiene una pantalla también táctil y más grande, tiene posibilidad de hacer con más comodidad o con mayor comodidad ejecutar algunas de las funciones que tiene. Esta chiquita también es con touchscreen. Después tenemos la cámara, esta otra de la serie profesional también, pero la TI460 SF6, que se llama así porque tiene una modalidad de medición de temperatura diferencial, que lo que hace es tomar la temperatura de una escena como base, y lo que muestra después a partir de ahí son los deltas, las variaciones de la temperatura. Y eso permite
detectar las fugas de gas que están a diferente temperatura dentro de los ductos que cuando salen de ellos. Y en particular se usa mucho para la detección de fugas de SF6. Y por último tenemos estas cámaras fijas que son más utilizadas para investigación y desarrollo. Como ven, en todas las familias, estas a partir de la serie experta, son todas de, la mayoría de ellas son de resolución de 640 por 480. Y eso es lo que tiende a ser el nuevo estándar de resolución de las cámaras termográficas. Bueno, acá tenemos información de la PTI 120, la cámara de bolsillo. Como ven, es muy chiquita, tiene una resolución de 120 por 60. Estamos hablando de que esta cámara viene a competir con algunas que tienen resoluciones de 80 por 80, igual tienen una cantidad de píxeles mayor, y por lo tanto van a ser mejores mediciones de temperatura. Pero además de eso tiene algunas cosas interesantes, como es una sensibilidad térmica del NTD muy bajito, 60 milikelvin. En alguna oportunidad me preguntaban por qué esta cámara se veía como más pixelada que otras que tenían menos resolución. La respuesta es que las otras cámaras veían de la misma temperatura elementos de la imagen que en realidad tenían temperaturas que para la PTI 120 eran diferentes. ¿Por qué? Porque tiene mayor sensibilidad. Tiene también otra cosa interesante, que es un lector de QR. Entonces uno puede enfrentarse a un transformador o algo por el estilo, leer el código QR y a partir de ahí todas las termografías que se tomen las va a incluir en una carpeta que está relacionada con ese transformador. Uno después, cuando termina con eso, le tiene que indicar a la máquina que ya terminó con ese activo, digamos, ¿no? También, en caso de que no haya lector de código QR, uno le puede ingresar a mano el dato que quiera y entonces la carpeta se genera también. Es más cómodo si tenemos el código QR. Tiene conexión inalámbrica y esto le permite tener un acceso, una vez que uno se conecta a una red local, tener acceso directamente o a un servidor local de la propia compañía de uno, a través de las conexiones de internet, o si no, a la nube, en un espacio que Fluke, digamos, que pone a disposición para descargar las imágenes. Después tenemos estas otras que son muy parecidas a la PTI 120. Tienen la misma resolución, ¿no? Y hay dos modelos, la TIS-20 más y la TIS-20 más Max. Ambas son de foco libre, igual que la PTI 120, tienen la misma sensibilidad y también repiten las características del lector del código QR, que permite etiquetar los activos, como dice acá la función que se llama Fluke Connect Asset Tagging. También tiene las posibilidades de Fluke Connect para cargar en servidor local o en la nube. Acá vemos la TIS-20+, que tiene una resolución de 130:1, quiere decir, nos alejamos 130 centímetros, podemos ver un objeto de 1 centímetro, ¿correcto? En esta, que ya tiene 320 por 240, nos podemos alejar 532 centímetros para ver un objeto de 1 centímetro. La explicación de todos estos parámetros la damos en el curso, o si no, con mucho gusto para los clientes de Quasyn que quieran conocer todo este tipo de cosas, lo hacemos. Para esta serie también estamos esperando otros modelos que ya sabemos sus características, pero bueno, todavía no están anunciados, pero sí son equipos de mayor resolución o que en algunos casos, además de tener el foco libre, tienen foco manual. Acá pasamos a la serie profesional, y esta es una cámara de 320 por 240, con un rango de medida hasta 650 grados centígrados, y que viene con el mecanismo de laser sharp. También ven que tiene una sensibilidad muy buena, y una cantidad de funcionalidades que tienen que ver, bueno, con su pantalla táctil, con su conexión inalámbrica.
y con el acceso a las funcionalidades de FluxConnect. Esta cámara, en este momento, está con un precio muy interesante, porque está llenando uno de los gaps que deja la serie Performance, y por esto se está con un precio muy especial por lo que queda de este mes o hasta que agotemos un stock que hemos hecho de ellas para aprovechar esta oportunidad. Después pasamos a las otras cámaras que ya son todas de 640 x 480, ¿no? Con lo cual se agranda mucho la definición, ¿verdad? Espacial. 1065:1, también con funciones de Laser Sharp. Esta es la TI 401 Pro. La TI 480 Pro, también de 640 x 480, tiene el Laser Sharp y el Multi Sharp. Su sensibilidad es un poco mejor todavía, de 50 milikelvin, y tiene todas las mismas funcionalidades con respecto al acceso inalámbrico que las demás de esta serie. Acá tenemos la serie experta, la TI X501. Esta es muy parecida a la TI 401 Pro, pero en este formato. Lo único que agregan estas dos son capacidades de integración, porque tienen comunicación con los softwares MATLAB y LabVIEW de National Instruments. Es decir, que uno podría desarrollar algunas aplicaciones utilizando estas cámaras como sensores de capturadores de imágenes termográficas. Lo mismo ocurre con las RSE, con las cámaras fijas. Tienen soporte para MATLAB y para LabVIEW. Estas son las de la lente articulada. Y está la TI X580, que es el tope de las que vamos a ver hoy, que tienen como sistema de focos el Laser Sharp, el Multi Sharp, y además la super resolución, que permite llegar a imágenes de un megapíxel, ¿no? Multiplicando por 4 la cantidad de píxeles nativos. Esta es una funcionalidad que ustedes con la cámara la pueden capturar simplemente y después verla en el software, o también pueden pedirle a la cámara que después de que la procese se la muestre en la pantalla. Y demora algunos segundos, pero la presenta. Acá hay algunas de las diferencias entre la TI 401 Pro, TI 480 Pro y la TI X501 y 580, que como vemos son todas de resolución 640 x 480. La TI 480 y la TI X580 tienen super resolución. Multi-Sharp tienen también la TI 480 y la TI X580. Después los rangos de temperatura. Acá es importante que uno le pase por alto que estas llegan hasta 1000 grados. Aquí hay algunas aplicaciones para las cuales esta cámara podría ser necesaria. Hay otra cosa hay otras cosas que son funcionalidades adicionales en campo. Uno puede agregar algunos marcadores, cuadros, cajas de medida, o sea, cuadros, 1 o 3 en la pantalla. Hay algunas que tienen zoom digital, y algunas otras funcionalidades que son para el análisis en campo. Bueno, y esta es una pantalla nomás de la DSF6, que ni esta ni las de instalación fija son motivo de la presentación de hoy, por la cual solamente la estamos mencionando, pero quedamos a disposición si tienen alguna consulta. Ahora quería mostrarles un poquito nomás a ver si todo funciona bien. A ver si podemos mostrar el software. Estamos viendo la pantalla del software SmartView. Ahí está. Esto que tenemos acá es el software SmartView, que lo que nos permite es generar una área de trabajo donde abrimos una cantidad de termografías que podemos ir analizando. Estas están tomadas, y como ven, ¿no? Están tomadas con cámaras diferentes. O sea, el área de trabajo puede incluir
Fotografías tomadas de distintas, simplemente las tenemos que tener guardadas en algún lado o en la nube. Acá tenemos esto que vemos acá en el fondo, esa caja, es un artefacto que utilizamos para las clases prácticas de termografía, donde hay una zona central que tiene una emisividad alta de 0,97, y después a los costados hay materiales de otras emisividades que, como ven, esto seguramente está todo a una misma temperatura, lo que se ve acá en la parte oeste. Pero bueno, como son materiales metalizados con menores emisividades, se ven como si estuvieran fríos, en realidad están reflejando el medio ambiente. Ahí estamos, a ver si tenemos chat. Hay varias cosas en el chat. ¿Ves ahí, Fernando, si hay preguntas? Sí. Después la vamos al final, no sé si lo pasa. Bien, sí, ahí está, las vemos ahora al final y después volvemos igual sobre las diapositivas que ya hay que volver. Acá, por ejemplo, estamos viendo esta imagen que está enfocada en el equipo didáctico, digamos, ¿no? Y después acá tenemos una taza que se ve en la fotografía que está atrás, que es un picture-in-picture, que obviamente está fuera de foco. Acá lo que puedo hacer es tomar control con el Smart View, y ahí lo que ocurre es que se me habilitan todos los controles que tengo en la cámara para ejecutarlos desde la computadora. Y si ven acá en la pantalla, abajo del logo de Fluke, dice Multi-Sharp On. Quiere decir que está prendida la función de Multi-Sharp. Si yo tomo una termografía ahí, lo que va a ocurrir es que, se van a tomar varias termografías y se va a elegir aquellas que estén en foco. Entonces, como ven, ahora tenemos en plano tanto la taza, vamos a cambiar un poco esto acá para que se vea mejor. Vamos a ir al menú. Vamos a cancelar acá. Vamos al menú. Vamos a venir a la imagen. Esto lo estoy haciendo desde la computadora, pero se hace en la pantalla de la propia cámara. Estoy usando una TIX 580. Y RFusion, esta es la funcionalidad que también es un invento de Fluke, que permite mezclar las imágenes visuales con las ópticas. Ahí dejamos un 100% de imagen óptica y acá podemos regular el nivel de infrarrojo, o sea, podemos estar más o menos mezclados de infrarrojo y de imagen visual. Vamos a dejarla totalmente infrarroja. ¿Listo? Y seguimos con el multi-sharp prendido, vamos a darle al trigger. Esto es el gatillo verde que tiene la cámara, que acá está representado con una tecla verde en la pantalla. Y ahí lo que hace es aplicar el algoritmo para lograr esto. Y ahora, como vemos, tenemos bordes bien detallados, tanto en esta taza que está en el primer plano, como en este artefacto que está, digamos, que estará de la cámara a 1,5 metros de distancia. Estamos hablando de algo que está a unos 30 centímetros y algo que está a 1,5 metros. Eso con otra cámara, o tendríamos una cosa o la otra. Por ejemplo, a ver, Fernando, si te animas a ir hasta ahí, vamos a sacar el control, dejárselo a la cámara, hacer foco con el laser sharp en el artefacto. Vamos a cancelar esto acá. Para que vuelva cancelar. Ahí te doy el control. Cancelar. Cancelar. Y ahora con el láser le das a la taza. Es el botón de arriba.
Ahí simplemente apuntarle a la taza y va a ser el foco ahí. Ya está. Y ahora en el artefacto del fondo, allá en el simulador. ¿Okay? Ahí está, ahí le puedes dar un toque con el gatillo negro para que prenda el láser. Y ahí se enfoca en lo de atrás. Instantáneamente, apenas enfocamos el láser. Bueno, esta es la pantalla remota. Bueno, acá ven el área de trabajo. Y uno acá puede editar estas imágenes y generar informes y demás. Son dos software los que están disponibles. Uno es el Smart View y otro es el FluConnect, que se está tendiendo a reemplazar está tendiendo a reemplazar el Smart View, que ya tiene algunos años, ¿no? Bueno, vamos a ver las preguntas. Bueno, te leo la primera. Sí. Preguntan en cuanto a la reflexión de la radiación infrarroja, si el cuerpo humano la refleja. Bueno, es una buena pregunta esa, y de hecho, a ver si acá podemos ver. El cuerpo humano tiene una emisividad alta, muy alta, con lo cual podemos decir que es poco reflectivo. Sin embargo, a ver si voy a ver otra presentación que tengo por acá. Acá se ve claramente, ¿no? Porque tenemos una llama que en su centro debe tener unos cuantos cientos de grados, 700, 800 grados. Y obviamente, digo, en la mano están apareciendo unos puntos que deben ser de unos cuantos grados también. Y esa temperatura obviamente no es real, porque si no, no podríamos sostener un fósforo en la mano. Eso es, a pesar de la emisividad alta de la piel, tenemos una reflexión de la fuente de calor. ¿Y eso por qué? Porque la fuente de calor tiene una temperatura muy alta. Entonces, cuando vamos a tomar una termografía, tenemos que tratar de que los objetos sobre los que midamos tengan una alta emisividad. Pero también tenemos que tratar de que no se refleje sobre ellos la temperatura de un cuerpo muy caliente, porque si no vamos a obtener, como en este caso, imágenes y mediciones falsas, porque si toman la temperatura acá en la punta del dedo, con la cámara termográfica seguramente les va a dar, no sé, capaz que 70, 80 grados. O sea que la respuesta sí refleja, pero es muy poco reflectiva. Todos los objetos van a reflejar. Y tiene eso también mucho que ver con el ángulo de incidencia. A medida que uno va viendo las superficies de forma más sesgada, empieza a apreciarse el fenómeno de la emitancia, que ya no es emisividad en sí mismo, sino la emitancia, que tiene que ver con la superficie, pero también tiene que ver con el ángulo de incidencia. Y es lo que nos pasa cuando vamos en la ruta y vemos en la carretera que parece que hubiera agua y en realidad estamos viendo el reflejo del cielo porque estamos en el ángulo de reflexión total. Bien, una segunda pregunta es, ¿esto solo aplica para instrumentos o se le puede dar una aplicación médica? Bien, sí, hay aplicaciones médicas para la termografía. Hay aplicaciones que tienen que ver con el diagnóstico del dolor, con problemas circulatorios, y de hecho tenemos se mencionan, ¿no? Porque no es para nada, tiene que ver con las pocas cosas que uno conoce, pero acá, por ejemplo, tenemos alguna termografía, vamos a ver si podemos compartir esta, donde tenemos algunas termografías aplicadas al diagnóstico del dolor y a temas circulatorios. Y estas son imágenes muy viejas, las tengo hace mucho tiempo, desde la época de la TI 30. Busquen en internet, van a ver imágenes mucho mejor resueltas que se podrían tomar con algunas de estas cámaras nuevas. Pero hay algunas cámaras que son específicas para uso médico. Igualmente, acá lo que se hace mucho es esto otro diagnóstico de animales, de caballos.
Tenemos un cliente amigo que hace bastante y es muy experto en estas cosas. Acá, por ejemplo, en esta pata, los ingenieros electricistas dicen que esta pata está mal conectada a tierra, pero dicen los veterinarios que es una infección. Bien, próxima pregunta. ¿Cuál sería la cámara ideal para trabajos de revisiones en instalaciones eléctricas? Bueno, en principio para tableros, para instalaciones de portes moderados, digamos, cualquiera de las cámaras sirve. Si la PTI 120, si con esta cámara estamos con la resolución suficiente, 120 por 90 puntos, con esto, hay mucha gente que está trabajando con esta cámara chiquita y toman muy buenas imágenes y hacen muy buenos informes. A partir de esta cámara, para ese trabajo, con cualquiera. Siguiente pregunta. ¿Alguna cámara correcta y rentable en precio para trabajar en aplicaciones sanitarias? Para aplicaciones sanitarias lo que se necesita es un NTD, es una sensibilidad térmica alta. Y también es bueno tener una resolución geométrica alta. Nosotros estamos recomendando, en este momento las sensibilidades han mejorado tanto que a ese nivel estamos más o menos bien con todas. Incluso hasta esta cámara tiene una sensibilidad de 60 milikelvin, que antes estaban recomendando una décima de grado, estos son 6 centésimas. Pero digamos que para mejorar un poco el tema de la resolución, y yo diría de una TI S60 más. No sé si había algo con un tema de rentable, de rentarla, o porque no, eso nosotros no. Rentable en precio. No. Bien. Y bueno, con la pregunta respecto a si la cámara estaba apoyada, creo que ya quedó contestada en el chat. Y está apoyada sobre un trípode y estamos enfocando los objetos en la mesa. Y siguiente pregunta sería... Sí, las cámaras, la de la serie experta, traen su rosquita para el trípode. Y estas otras, las de tipo pistola, ¿se está viendo la imagen, no, Fernando? Sí. Sí, sí. Estas no, estas tienen un accesorio que es algo como que agarra la cámara, un pie plástico que agarra la cámara de acá y tiene un agujerito para poder montarla en trípode. Entonces, esas cosas hacen bastante útiles, o cuando uno tiene que quedarse observando, o en caso de operarla, si no es un trípode muy firme, lo mejor es trabajarla en forma remota. Y eso se puede hacer con la mayoría, o con todas estas cámaras, se puede hacer incluso desde un celular, porque el FluConnect trabaja con iOS, con Android, con Windows. Les recomiendo, ¿no?, que tengan la aplicación. Los que no tienen las cámaras Fluke, no le van a encontrar mucha aplicación, pero si quieren probar y quieren que les mandemos termografías para hacer pruebas, pueden bajar el Smart View, pueden bajar el FluConnect, pueden ir a las tiendas de Apple o de Android, al Google Play, al Apple Store, y bajar el FluConnect y ver la cantidad de cosas que se puede hacer con ese software. También hay una cosa interesante de las cámaras con FluConnect, y es que se comunican con otros instrumentos FluConnect de Fluke. Entonces podemos tener, por ejemplo, las lecturas de pinzas amperimétricas en la propia cámara, y después todo forma parte de un mismo archivo en el momento de preparar el informe, ¿no? En eso nos evita estar tomando notas. Y las cámaras con FluConnect, o mejor dicho, las pinzas amperimétricas que tienen FluConnect no son mucho más caras, no son más caras, digo, en realidad muchas de esas tienen el mismo precio que tienen las que no vienen con FluConnect. Hay países donde esas cosas hay que homologarlas, nosotros las tenemos homologadas. Si se fijan, URSEC, instrumentos homologados, y empiezan a poner marcas de cámaras termográficas, me atrevo a decir que todavía somos los únicos que tenemos homologado en URSEC el uso de comunicaciones inalámbricas en cámaras termográficas y en instrumentos. Bien, otra de las preguntas dice, en una de las primeras preguntas, supongo que se refiere a las diapositivas, pregunta, ¿cuál era de las dos imágenes
era el cartón y cuál era el aluminio. Bueno, vamos a mostrar una. A ver, vamos a compartir esto. Y yo le voy a preguntar al que preguntó. ¿Quién preguntó? Vamos a preguntarle. A ver, ¿dónde está? Acá. Share. Ahí se está viendo. Se ve en la... Sí. ¿Están viendo esa imagen ahí que hay como un cuerpo caliente y otro frío? Bueno, eso parece... O sea, es lo que parece ser, es una sartén. También, como en el caso del cartón que mostraba hoy, está tomada una consecutivamente a la otra, quiere decir, no hay una variación de temperatura. Sin embargo, una luce para la cámara termográfica mucho más caliente que la otra. La que es más caliente es la que es capaz de irradiar más. Quiere decir que en la sartén o en el cartón, la parte que irradia más es el cartón o el teflón. Si damos vuelta, la sartén tenemos aluminio y esa no irradia. Quiere decir que se va a ver con poca temperatura porque está reflejando el ambiente. Entonces, lo que acá tiene el color del teflón es el aluminio, y lo que tiene el color del aluminio es el teflón. ¿Por qué? Porque el teflón irradia mucho y ahí es donde realmente se revela la temperatura de la sartén. En el otro caso no, el otro caso está oculta porque refleja demasiado y aún si pusiéramos el valor de emisividad que tenemos que poner y el valor de la temperatura reflejada que tenemos que poner, estaríamos teniendo una lectura de temperatura muy poco precisa. Bien, respecto a la app, preguntan si es solo para Windows o también para el sistema Android o iOS, y también preguntan si es gratuita. Sí, funciona en cualquiera de esas plataformas. Yo la utilizo en el iPhone, otra gente la utiliza se utiliza en Android, en iPhone, se utiliza lo que estábamos viendo acá. Bueno, no era SmartView, pero tengo el FluConnect también. Es gratuita, es una aplicación gratuita. Tiene algunas partes que son de pago. Por ejemplo, si uno quiere conformar equipos de trabajo con otros compañeros, vamos a suponer tienen un grupo de trabajo que son varios técnicos y que tienen a cuidado de una planta o varias plantas y quieren establecer un equipo de trabajo para delegarse tareas o para informar cosas o para avisar. Bueno, eso se puede hacer con una funcionalidad que se llama Team. Y después hay otra que es la posibilidad de definir assets, o sea, activos, que esa también es paga. Pero con la aplicación, con la parte que es gratuita, la aplicación ya pueden hacer una cantidad de cosas, que subir las imágenes a la nube, accederlas desde cualquier lugar con el mismo usuario, se tiene que hacer un usuario de FluConnect, y hacer informes, y hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Lo que es aparte es el tema de grupos de trabajo y assets. Bien, pregunta, respecto a un punto de temperatura dada, la imagen de la cámara, es decir, la temperatura que mide en este punto, ¿es la misma que daría un termómetro láser? Bueno, sí, una cosa, los termómetros láser no son láser, son infrarrojos también. El láser lo utilizan solamente para apuntar. Y para apuntar más o menos, porque no son colineales, ¿no? Uno tiene el infrarrojo y el láser y en realidad son puntos de emisión distintas. Pero a ciertas distancias más o menos coinciden en el punto. Ahora, eso sí, lo que hay adentro de una cámara termográfica de 160 por 120 es como si tuviéramos 19.200 termómetros láser. Es lo mismo. Es lo mismo. Bien. Dicen acá si podría repetir cómo es lo de la distancia al objeto. Bien. Por ejemplo, dan una proporción acá, 130 a 1. 130 a 1. Bien, hay una cosa que se llama Instantaneous Field of View, IFOV. IFOV es el menor objeto que se puede representar en la imagen termográfica, ¿no? Quiere decir, cuando uno lo define de dos maneras, por lo general es un ángulo, que como es muy finito se da en milirradianes, o la relación que hay entre la distancia al objeto y el tamaño de ese objeto, ¿no?
Si estamos pensando en un cuadradito, decimos 130 a 1, quiere decir que si nos alejamos 130, el cuadradito que podemos representar es de 1 por 1. ¿Ah? Eso es 130 a 1. Quiere decir, si tenemos una pared, toda una misma temperatura, y tenemos un punto o un cuadradito de una determinada temperatura, bueno, en la distancia en que ese cuadradito llene exactamente un elemento del arreglo focal plano, tenemos esa relación que hay de 130 a 1. Bien, siguiente pregunta, dice, ¿cuándo será el próximo curso de termografía nivel 1? Sin ser el de este mes. Sin ser el de este mes. Vamos a ver, lo que damos nosotros con Electromagazine es una síntesis de los niveles 1 y 2 de termografía, ¿no? Y lo que me consta es que Electromagazine ha hecho un camino muy, muy bueno y muy serio en cuanto a las capacitaciones, y los cursos que están dando se reconocen como válidos para demostrar aptitudes, ¿no? Ahora, hay organismos internacionales que están registrados con la Asociación de Ensayo No Destructivo de los Estados Unidos, etc., que hacen unos cursos que duran 4 días para nivel 1 o 5 días con el día del examen, y otro tanto para nivel 2. Mi experiencia, que yo hice los 2 cursos, es que se utiliza mucho tiempo en forma innecesaria, y podría resumirse. De hecho, yo creo que lo resumimos aceptablemente en este curso que estamos dando en 1 día y medio, 2 días. Bueno, siguiente pregunta es, ¿cuál sería la cámara ideal para aplicaciones de detección de fugas de oxígeno u otro gas en redes de oxígeno? Bien, ahí tenemos un tema que es tener en mente qué es lo que hace una cámara termográfica. La cámara termográfica, está la I900 por ahí, mira, sí, me la podés alcanzar en la caja de las manijas negras. Si esa fuga produce una diferencia de temperatura, excelente. Podemos detectarla, y tendría que ser, dependiendo de la diferencia de temperaturas, una cámara con una buena sensibilidad térmica y una buena resolución geométrica. De todas formas, creo que hay que estudiar muy bien el tema térmico, cómo es el fenómeno térmico, para saber si la cámara termográfica lo resuelve. Es probable que no. Para las fugas, lo que hay es esto. Esto es un equipo que lo que hace es escuchar silbido, ¿no? Entonces uno tiene acá un filtro, ¿no? Un filtro que uno lo mueve con el dedo. ¿Ah? Entonces acá se ve todo un espectro de audio de qué es lo que está pasando en el ambiente, ¿no? Si yo hago ruidos, aparece un espectro ahí, ¿no? Entonces, cuando aparece un siseo de alta frecuencia, que es lo que suele producir con gas a presión o con aire o vacío, entonces ahí se va a ver la línea bien determinada acá. Entonces uno lo que hace es filtrar, ¿eh? Y entonces después ve en la pantalla el lugar físico de donde proviene esa pérdida. Y eso lo logra gracias a esta matriz de 64 micrófonos que tiene acá. Y un equipo que cuesta $25.000. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, creo que es una 24. Una pregunta, dice, ¿cuál es la temperatura normal de operación de un rodamiento? ¿Existe alguna tabla de acuerdo al lubricante? Y sí, existen. Yo no conozco, y sé, porque aparte varía de tipo de rodamiento a tipo de rodamiento. Pero sí hay tablas que indican las temperaturas de funcionamiento y que dan pautas de si tenemos lubricación excesiva o falta de lubricación. Pero no es un dato que eso más bien lo tendría que dar el fabricante de los rodamientos, debería estar especificado, o si no, un ingeniero
mecánicos o ingenieros de planta con experiencia. Yo esos temas, lamentables de aplicaciones, los puedo ayudar poco. Más bien veo el tema de los instrumentos y enseñar a usarlos y en qué circunstancias. Bueno, no tenemos más preguntas. Bueno, parece que no sé si quedaron conformes con las respuestas, si no pueden repreguntar y si no nos pueden escribir y podemos hablar por teléfono con quien quiera. Queremos recordarles que en este momento tenemos algunas cámaras termográficas, bueno, por ejemplo la TI 300 más con un precio muy interesante. A partir del mes que viene el precio de lista en Estados Unidos sube $2.000. Mucha plata. Estamos hablando de un equipo que acá lo vendemos en el orden de 6.000 y algo dólares. No recuerdo exactamente ahora. Esa es una oferta que tenemos con cámaras termográficas. Y la otra es con la TI 60 más, que estamos incluyendo una ventana infrarroja sin costo, que creo que eso es durante el mes ahora también de septiembre. A ver, Gonzalo dice, pregunta si alquilamos cámaras. No, no alquilamos cámaras. Solo las vendemos. Carlos, con gusto, Carlos. No. Pregunta Numa también si las características se pueden encontrar en alguna página sobre las cámaras o el asesoramiento. Sí, si entran a fluke.com, ahí les va a dar para elegir la compañía. Hay varias compañías, está Fluke Calibration, Fluke Biomedical, elijan Fluke. Quasim. En la página de Quasim. Sí, directamente a la página de Quasim también. Me venía a hacer el apunte de Solange porque ella es la que se encarga de la página. Entonces van a la página de quasim.com.uy y ahí pueden encontrar todo. Y ahí están nuestros datos, también nos piden por correo, hay un correo que es instrumentos@quasim.com.uy o el mío, numarrey@quasim. Y con mucho gusto les mando información o hablamos del tema o arreglamos un encuentro con tapabocas para ver las cámaras y poder operarlas. Y tenemos más o menos de todas las familias, tenemos como para mostrar. Hasta la próxima. Gracias.